¿Se divide tu iglesia entre personas amorosas y personas doctrinales? Bueno, obviamente ellos cuando hacen estos apuntes saben que estos cursos van a estar en cientos de iglesias alrededor del mundo. No conocen la realidad de nuestra iglesia, la iglesia bautista de Conchalí, ¿ya? Así que no lo quiero poner en aprieto a ustedes, ¿verdad? Pero si usted me pregunta a mí, yo no sé si nuestra iglesia tiene esta división entre personas amorosas y doctrinales, ¿ya? De verdad que como que me cuesta responder que sí, porque el tipo o la media de nuestros hermanos funden estas dos cosas, ¿verdad? Hermanos y hermanas que tienen una buena doctrina y que son al mismo tiempo amorosas. Pero vamos a leer igual lo que dice acá, ¿ya? Para las personas amorosas, y aquí están estas caricaturas que a veces suceden en la iglesia, ¿verdad? Las personas amorosas. ¿Quiénes serían las personas amorosas? Que todo tiene que ver con el corazón, ¿ya? Con las emociones, mientras que para las personas doctrinales todo tiene que ver con la mente. ¿Entiende entonces hacia dónde va la pregunta para introducir? Que a veces en las iglesias hay personas que todo tiene que ver con la mente, con lo intelectual, con la teología, ¿ya? Es decir, usted siempre los va a ver hablando de las palabras en griego, las palabras en hebreo, el teólogo tanto, etcétera. Y van a haber otras personas amorosas que son solamente las que hablan de amor. Eh, bueno, para las personas amorosas, dice en el segundo o en la última línea, todo tiene que ver con ayudar a los demás. Y para las personas doctrinales, todo tiene que ver con proclamar la verdad. Y sí, y efectivamente eso es algo que vemos a veces en las iglesias, que a mí me ha tocado experimentar en otros contextos y a veces en contextos de enseñanza, que me ha tocado no sé, con compañeros, yo estudiando o yo enseñando, que efectivamente hay pastores, podemos decir, ya esto no solamente de los miembros, pastores, misioneros, que su único énfasis es la proclamación de la verdad en un tono doctrinal, ya, verdad, verdad, verdad. Pero el amor no se conjuga con la verdad. Y hay otros que, sin embargo, todo es amor. Que yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy día en las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes alrededor del mundo. Todo es amor, todo es inclusivo, pero sacrificando la verdad. Ambas partes, tanto los doctrinales como los amorosos, le dicen a la otra, por ejemplo, un doctrinal, un teológico le va a decir al otro, bueno, nosotros estamos haciendo lo que realmente importa. Los amorosos le van a decir al otro, ¿verdad? No, lo que hacemos nosotros es lo que realmente importa. Así que en nuestros días, como yo les dije, es probable que las personas amorosas, yo no sé si esta es la mejor etiqueta, ¿ya? Pero espero que usted entienda. En nuestros días, en nuestro contexto universal, las personas amorosas, las que son más inclusivas, son las que están hablando más alto y se ganan obviamente a una audiencia mayor. Al fin y al cabo, dígame, ¿quién no quiere amor en estos tiempos? ¿Ah? ¿Quién no quiere recibir amor? ¿Quién no quiere hablar acerca del amor, entre comillas? Es más, ¿quién quiere un montón de ideas carentes de amor bajo esta caricatura de lo que es la doctrina, ya no como la estamos definiendo, pero la caricatura que se tiene de teología o de doctrina es un montón de ideas carentes de amor, frías, secas y abstractas, cuando en lugar de eso podrías tener amor. ¿Te suena esto familiar? Eh, bueno, yo siempre estoy leyendo páginas cristianas, blogs cristianos, y hoy día las iglesias inclusivas, ya con este tipo de teología, de la ideología de género, está desparramado por todas las denominaciones. Usted sabe que incluso en la Iglesia Católica Apostólica Romana hay esta lucha, ¿cierto? Hace poco el Papa o el Vaticano hizo una comunicación donde no podían hacer participar de la misa
o de la Eucaristía, ¿a quiénes? A las parejas homosexuales. Pero dentro del mismo seno de la Iglesia Católica se levantan obispos, sacerdotes que dicen, sí, queremos hacer partícipes de la Eucaristía, de la misa, a aquellos que tienen este amor entre dos hombres, un amor erótico, por supuesto, no un amor platónico ni filial de amistad, sino un amor erótico, ¿ya? Entre dos hombres o dos mujeres y entre quizás cuantas categorías más. Pero en el mundo evangélico protestante sucede exactamente lo mismo, ¿ya? Porque efectivamente ellos están definiendo el amor eh, desde su propia perspectiva y no están yendo a la verdad bíblica. Así que esta lucha entre los doctrinales y los amorosos, si podemos llamarlo de alguna manera, es algo que está muy presente y yo creo que es contingente que podamos nosotros meditar sobre esto. Les quiero invitar a que vayamos a nuestras Biblias, a primera carta a los Corintios capítulo 13, aunque no está en nuestros apuntes, pero yo creo que es muy importante definir lo que es amor desde la perspectiva bíblica y no desde lo que nosotros sentimos o pensamos. Recuerde que incluso la Escritura nos advierte, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el necio? Que su camino es correcto. ¿Y a dónde lo lleva? A un fin de muerte. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Voy a buscarla yo acá en mi Biblia virtual. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Esperemos un poquito ahí para compartirlo con ustedes. Y vamos a ver cómo expresa el apóstol Pablo lo que es el amor, en este caso ágape, incluso el amor caritativo. Las versiones más antiguas, por ejemplo la Reina Valera 1909, no pone la palabra amor, sino caridad. Voy a compartir aquí con ustedes, ¿ya? Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, no tengo este amor ágape definido por Dios, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo, un platillo que retiñe. Y dice Pablo, estas son hipérboles, ya son exageraciones poéticas para entender el argumento a donde él va. Si tuviese profecía, dice Pablo, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero si no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Incluso otra hipérbole, otra exageración. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Parece que es posible hacer obras de caridad sin tener el verdadero amor, que Pablo va a definir a continuación. Y aquí dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, es decir, el amor no se glorifica en lo que está haciendo, no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia o no se goza, no se complace de aquello que es injusto. ¿Quién define lo que es justo e injusto? Obviamente Dios en su palabra. El amor en este caso se gozaría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Este sería un buen texto para comenzar a entender lo que es el amor, ¿ya? Y aquí, queridos alumnos, Pablo no está hablando del amor matrimonial, no está hablando del amor de pareja, que generalmente se ocupa este texto para las bodas, para los matrimonios, etcétera. No, aquí Pablo está definiendo lo que es el amor de Dios y cómo se expresa en la persona de Cristo. Y efectivamente, si usted ve
todas las características de este amor ágape, de este amor divino que viene de Dios, se expresan plenamente en la persona y el sacrificio de Cristo. ¿Ya? Ahora, ojo, porque yo he escuchado muchas veces cuando, no sé, voy a dar solo un ejemplo, cuando hay hombres que son malos esposos o malos maridos, ¿y qué es lo que le dicen a su esposa? Ojo, que aquí Dios dice que el amor es sufrido, ¿ya? Que el amor todo lo sufre, así que tendrás que soportarme incluso si hay abuso, si hay infidelidad, etcétera. No, no, o sea, ese hombre nunca ha entendido lo que aquí está diciendo, ¿verdad? Y viceversa, a veces hay hombres ahí que están sufriendo el abuso de todo tipo de una esposa y la esposa le dice para tenerlo ahí, ojo, el amor todo lo sufre, así que sigue sufriéndome, sigue soportándome. No, 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 usted sabe que eso no es lo que quiere decir aquí el texto. Este es el amor que debe expresarse en una congregación, en la iglesia. Quiero que sigamos buscando otros textos, por favor. ¿Ya? En Juan capítulo 14, ahí también se los voy a compartir. Juan 14. Si usted quiere anotarlo, ahí los tengo al frente. Ya estos son textos que debemos leer para darle más plenitud a la segunda carta de Juan, que es la que vamos a leer. Juan capítulo 14, versículo 15 y después versículos 20 al 24. Y Juan 15, el capítulo siguiente, versículos 9 al 17. Y la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 16 al 24. Vamos a ir entonces a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Lo tengo ahí en la pantalla. Juan 14, versículo 15. ¿Qué es lo que dice aquí el Señor Jesucristo a sus discípulos, a sus apóstoles? Aquí Cristo está hablando la última noche, con vida, podemos decir, con sus amigos, con sus apóstoles. ¿Y qué es lo que le dice Cristo a sus discípulos? Si me amáis, si ustedes me aman, ¿qué es lo que van a hacer? Van a guardar mis mandamientos. ¿Ya? Es tan imperativo, es decir, si ustedes me aman, si efectivamente me aman, ustedes deben guardar mis mandamientos. Después dije yo que es el versículo 20 al 24, y aquí lo tengo nuevamente. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en ustedes, que obviamente va a ser esos días cuando Él resucite, después el día que descienda el Espíritu Santo. En aquel día, en aquel momento, ustedes van a conocer que yo, el Mesías, estoy en mi Padre, que ustedes están en mí y que yo estoy en vosotros. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda o los obedece, los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré o me mostraré a él. ¿Se fija cómo el Señor Jesucristo está relacionando ambos aspectos, los mandamientos, es decir, lo que él expresó en palabras, y el amor? Entonces, la verdad, la doctrina, que es la enseñanza de Cristo, y el amor no se contraponen, no son opuestos. La doctrina, la enseñanza, los mandamientos están íntimamente relacionados y encadenados con el amor. Le dijo Judas, versículo 22, no el Iscariote, el otro Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, los creyentes, y no al mundo, a los que no creen? Mire lo que le responde Jesús. ¿Cómo se va a manifestar Cristo a los que son de Él? El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Yo y mi Padre vendremos a Él, a este discípulo, a este creyente, y haremos morada, haremos habitación con este que es de los míos. ¿Se fija o no? Cómo todo lo que Cristo está expresando de amor no tiene nada que ver con lo sentimental.
aunque un amor completo y maduro va a incluir las emociones. Pero básicamente lo que aquí está hablando el Señor es la decisión de decir que amamos a Cristo y cuál es la característica del creyente que dice amar a Cristo. ¿Cuál es la evidencia? Su palabra guardará, su mandamiento, su enseñanza guardará. Y usted sabe que guardar no es guardar en un maletín o en un velador, es guardar en el sentido de obedecer. Y mire, y para dejarlo más claro, ahora va al sentido negativo Cristo. El que no me ama, no guarda, no obedece mis palabras. Y la palabra que habéis oído, dice Cristo, no es mía, es del Padre que me envió. ¿Se fija o no? Entonces, la sana doctrina sirve para el amor, porque el guardar los mandamientos, el guardar su enseñanza, el guardar la doctrina de Cristo, el corpus o el cuerpo de enseñanza es la evidencia de nuestro amor por Dios y al mismo tiempo el amor de Él por nosotros. Y para dejarlo muy claro, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Es decir, ¿cuál es el fruto de alguien que no ama a Cristo? Es no obedecer la enseñanza o la doctrina de Cristo o sus palabras. Todos son sinónimos. Después, Juan capítulo 15. Un capítulo al lado, ¿ya? De vuelta a la página en su Biblia, yo voy a escribir aquí 15. Versículos 9 al 17. Nuevamente Jesús hablando con los suyos. Aquí no está hablando ni con los fariseos, ni con los soldados romanos, no está hablando con Herodes, no está hablando con Pilato. De hecho, Judas, el traidor, ya no está en este momento. Toda esta conversación, este discurso de Cristo es después de la cena, de la última cena. Así que ni siquiera Judas está aquí en este público que son los 11 apóstoles escuchando a Cristo. Y mire, otra vez, el amor desde la perspectiva divina y los mandamientos. Dice versículo 9, como el Padre me ha amado a mí, así también dice Cristo, yo los he amado a ustedes. Por lo tanto, permaneced en mi amor. Estén ahí, quédense quietos en mi amor. Dice verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se fija cómo se relacionan y se intercambian? Es decir, si yo guardo sus mandamientos, si obedezco su doctrina, su enseñanza, es una evidencia de que yo amo a Dios. Pero al obedecer sus mandamientos voy a seguir permaneciendo en su amor. Verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, cumplido. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Le está hablando a los suyos, a los creyentes, este grupo de creyentes que son 11, le dice, ámense unos a otros, como yo les amé a ustedes. Este es mi mandato, lo que yo les enseño. Versículo 13, nadie tiene amor, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que le dice Cristo a ellos, ustedes son mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Es decir, Cristo está manifestando una esfera más íntima, más cercana, más cara a cara con aquellos que son los suyos y los considera sus amigos, pero en la medida que ellos hagan lo que yo os mando. Es decir, cuando llegamos a Cristo entramos en una esfera espiritual que llamamos iglesia, el cuerpo de Cristo, pero hay esferas que se van haciendo más cercanas a la persona de Cristo. Y en la medida que somos obedientes a la persona de Cristo, su doctrina, su enseñanza, estamos entrando en esferas de más cercanía y de más intimidad. Por ejemplo, Dios amaba a Israel, ya lo vimos varios días jueves, pero a Moisés estaba en una esfera mucho más cercana, más interior, y consideraba a Moisés
como a quien le revelaba directamente sus planes, y a Israel después se los informaba de otra manera más lejana. A los dos los amaba a Israel, pero a Moisés podría considerarlo de alguna manera su amigo más cercano. Dice, versículo 15, yo no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ustedes no me eligieron a mí, dice Jesucristo, yo los elegí a ustedes. ¿Se recuerdan cuando iba por Galilea, eligió a Pedro, los llamó a Mateo, el publicano, etcétera? Y yo los puse a ustedes para que vayáis y lleven fruto, para que traigan obras en consecuencia a esta elección. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y vuelva a recalcar Cristo, esto os mando, que os améis unos a otros, que os améis unos a otros. Y ahora vamos a Primera de Juan, al final de sus Biblias, por favor, la primera carta de Juan capítulo 3. La primera carta de Juan capítulo 3. Versículo 16. ¿Estamos ahí? Perfecto. Primera carta de Juan, hay un poquito antes de Apocalipsis, al final del Nuevo Testamento. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16, dice, otra vez, amor, doctrina, amor, mandamiento, amor, enseñanza, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué clase de amor es este? Este es el amor ágape, este es el amor de entrega, este es el amor sacrificial. Ponemos nuestras vidas por los hermanos. No sé cuántos de ustedes conocen se me vino ahora ya este ejemplo vívido. No sé cuántos de ustedes conocen el Progreso del Peregrino. Este libro, quizás uno de los más traducidos y más vendidos en el mundo después de la Biblia. ¿Se recuerdan quién escribió El Progreso del Peregrino? Juan Bunyan, ¿cierto? John Bunyan. Ahí escribió Fabián, John Bunyan, o Juan, si lo traducimos al español, Bunyan. Él era pastor, ¿ya? La única manera de poder entender su literatura es este corazón de pastor, ¿ya? Yo creo que los que mejor conjugan la teología son aquellos que tienen también este corazón pastoral, porque efectivamente no ven la teología como una cosa que está en las nubes, sino como algo que aplica a la vida de la iglesia y de sus vidas. Bueno, y Juan Bunyan tuvo una vida muy especial. Él estuvo en la cárcel, estuvo preso muchos años. Mientras estuvo preso, él escribió el Progreso del Peregrino, ¿ya? Esta alegoría de la vida cristiana. Y él como pastor después salió, etcétera, y él una noche determinada lo llamó una familia eh, a él como pastor para que le fuera a visitar, le fuera a asistir, etcétera. No recuerdo los detalles, ¿ya? Y era una noche de temporal, de lluvia, y usted sabe que allá en Inglaterra nunca sale el sol. Yo nunca he estado en Inglaterra, pero es lo que sé, ya por cultura general. El sol sale muy poquitas veces, una isla casi en el norte de Europa, muy fría, mucha neblina, etc. Y bueno, tomó el agua de la noche, probablemente su esposa le advirtió que se quedara en casa, pero este corazón pastoral le llevó a ir a esta familia y lamentablemente enfermó, neumonía, pulmonía, ya con el agua que se mete en sus pulmones y finalmente murió. Y bueno, y esto es lo que es el amor de Cristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Se fijan, no? Como aquí se conjuga este amor. La doctrina sirve para el amor. Aquí estamos viendo a un hombre que era prácticamente un teólogo. Él no solamente escribió El Progreso del Peregrino, escribió un libro sobre la oración, un ensayo maravilloso. Ya un pastor bautista, puritano,
Juan Bunyan. También yo les conté el año pasado, me parece, esta historia de la hija de Jonathan Edwards. ¿Se recuerda Jonathan Edwards, este gran teólogo norteamericano de los 1700? Y su hija atiende a este joven misionero, que también lo estudiamos el año pasado, sabiendo que tenía tuberculosis, si mal no recuerdo, ¿ya? Y atender a alguien con tuberculosis, que es una enfermedad sumamente infecciosa y contagiosa, significa casi la muerte. Y sin embargo, esta niña, esta señorita, llevó a este joven misionero a la casa de su padre, le atendió. ¿Y qué es lo que sucedió? Murió el joven, el misionero, y también al tiempo falleció la hija de Jonathan Edwards. ¿Entiende lo que es el amor? ¿El amor al que se refiere? Vuelvo a compartir, ¿ya? Si me equivoqué en algún detalle de la historia, después me puede corregir, ¿ya? Que se me vinieron a la mente al leer este versículo. Mire, lo leo otra vez, primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿ya? Aquí no está hablando del prójimo lejano, no está hablando del mundo, de los enemigos, está hablando de los hermanos en una iglesia. Aquí estamos viendo ejemplos pastorales, o sea, ¿cuántos pastores nos han llamado a las 2, 3 de la mañana? Y hay que partir ahí, pues cierto, hay que estar en situaciones difíciles, a veces conflictos matrimoniales, a veces situaciones eh, de violencia, de suicidio, de intentos, ¿verdad? Bueno, ese es el amor que nos impele, que nos empuja. Y mire cómo lo expresa Juan de manera práctica. Pero el que tiene bienes de este mundo, el que tiene eh, un- eh, cosas materiales, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Se fija, ¿no? Como lo expresa clarito. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en alguien que dice ser creyente, pero que no es capaz de amar de manera práctica? Hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad. ¿Se fija? Nuestros apuntes, la verdad y el amor. Esto que la iglesia a veces quieren contraponer, los que predican la verdad son los teólogos fríos y los otros son los que ayudan. No, 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 dicen esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, esta es su doctrina, su enseñanza, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Lo dijo el otro día el hermano Manuel, me parece, en su mensaje, ¿ya? Este es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que fue lo que mandó a pedir Cornelio y Pedro se lo predicó, no quería predicárselo, ¿verdad? Porque esta distancia entre judíos y gentiles. Bueno, y mire el Evangelio es que creamos en el nombre de Jesucristo y este Evangelio nos va a llevar a amarnos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el amor no es verbal, ni siquiera, hermano, es generalmente emocional. Todos los que tenemos años de iglesia, hay situaciones a veces en los hermanos de la iglesia de discordia, de separación, de división. Y créame que en esos momentos lo que menos queremos hacer es un acto de amor, ¿cierto? Un acto de entrega. ¿Por qué? Porque no están las emociones involucradas, pero ahí es donde brilla el amor. Porque de repente podemos tener a dos hermanos distanciados, ¿verdad? Discutiendo, pero uno extiende la mano, aunque no lo siente emocionalmente, pero uno extiende su mano para el perdón o para pedir perdón. ¿Por qué? Porque Cristo
nos lo ha mandado así. Y para terminar, verso 24, el que guarda sus mandamientos, el que guarda su verdad, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¡Wow! Tremendos textos, ¿o no? Tremendos textos. Dice 1 Juan 4:21, alguien me escribió aquí, me parece que es Miguel, a ver, vamos a hacerle caso y vamos a avanzar un capítulo más. Versículo 21. Espero que no se maree cuando bajo ahí, no mire la pantalla. Gracias, Miguel. Miguel Taiba, me parece. Sí, nosotros tenemos... no lo estoy compartiendo. Aquí lo voy a compartir para que usted lo vea en pantalla. Y nosotros tenemos este mandamiento, esta verdad. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto significa amarlo cuando no queremos amarlo o no queremos amarla. ¿Me entiendo, no? Y estoy acercando bien la cara. Me veo muy grande ahí. Esto significa amar a nuestro hermano, o también aquí hay hermanas presentes, amarla cuando no queremos hacerlo. Y esto no quita en nada ni disminuye nuestra obediencia. Recuerde que Pablo dijo en algún momento en Romanos, ¿cierto? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, ¿cómo es? Lo que es un trabalengua, pero usted conoce el texto, ¿ya? Entonces no disminuye en nada la obediencia, porque muchas veces, mire, esta es nuestra excusa, y yo sé que me estoy saliendo un poquito aquí de nuestro plan, pero a veces decimos, no, es que pastor, no lo siento. Bueno, tiene que perdonar, no, es que no lo siento. Y si me lo dice una tercera vez, pastor, se va de la casa, ¿ya? No lo siento. Bueno, pero, y Pablo, ¿cuántas cosas hizo en obediencia, aunque todo su foro interno le decía que no? Y no disminuye en nada la obediencia. Lo que pasa es que vamos a perder un poquito el gozo de obedecer con gozo, ¿ya? Así que no ponga como excusa que no lo siente, porque si fuera por sentir, quizás dónde estaríamos. Ya, vamos a ir a nuestros apuntes. Sigamos ahí, ¿ya? Para empezar, bueno, eso ya lo hablamos. A ver, ¿quién tiene alguna respuesta a esta pregunta inicial? ¿Por qué piensas? O, no sé si está bien formulada. Bueno, pero ¿por qué piensas tú que las personas tan a menudo enfrentan el amor contra la doctrina de esta manera? A ver, ¿quién tiene una respuesta? ¿Por qué las personas enfrentan la verdad, la doctrina y el amor y no las concilian? ¿Por qué cree usted que en la iglesia se produce esta división entre como la doctrina y el amor, y la doctrina no ama y el amor no tiene doctrina? Pastor, Sí, hermano Manuel. ya, bueno, lo hemos conversado con Evelyn, mi esposa, está aquí a mi lado. Y, pero también estaba pensando mientras usted hablaba, no sé si está bien, recordé en el tema del discipulado que tenemos en la iglesia, cuando, bueno, son dos respuestas que voy a dar, pero la más importante, cuando el Señor expulsa a Adán y a Eva. Cualquiera que lo lea así eh, o que trata de imaginarse la historia, piensa que a lo mejor Dios no actuó con amor. Me imagino que no hubo amor en ese acto, pero sin duda, si Dios hubiera permitido que ellos siguieran ahí, todos sabemos las consecuencias que hubiera pasado, que ellos hubieran estado eternamente en ese estado de pecado. Por lo tanto, Dios no pasa por alto su verdad, que en este caso es la justicia, y por amor actúa de esa manera y lo expulsa, porque si no,
hubieran estado de esa forma ahí, sufriendo, y en un estado que sería horroroso. Sin embargo, aplicando la verdad, les muestra amor para que en algún minuto ellos puedan reconciliarse y nosotros también. Entonces, se me ocurrió ese ejemplo. Y respecto a este contraste, yo creo que de ambas partes, quizás uno también ha estado de una y otra parte. Y creo que es como una cojera. O sea, los que en algún minuto hemos defendido el amor, que no hay amor, es porque también dejamos de lado la doctrina, la verdad. Y probablemente no queremos profundizar en eso. Y los que de repente en algún minuto hemos estado, no, es que la doctrina es lo importante, la verdad es lo importante, no importa tu emoción, no importa tus sentimientos, es que probablemente nosotros, conociendo la verdad, no queremos aplicarla. Porque usted mismo dice, eh, el amor, aunque yo no quiera hacerlo, lo tengo que hacer. Aunque yo no quiera amar a alguien que me cae mal, Dios me dice que lo tengo que amar. Entonces, conozco la doctrina, me sé la Biblia al revés y al derecho, pero no quiero, no la guardo, no la estoy practicando. Y los que de repente decimos, no, el amor, los abrazos, los besitos, no hay amor, dejamos de lado también la doctrina. Entonces, yo creo que en ambas posturas, cuando se quiere defender en un extremo y otro, no hay un equilibrio, creemos nosotros. Muy bien, gracias hermano Manuel y hermana Evelyn ahí por las conversaciones que tienen, que eso es lo ideal, ¿cierto? Que podamos conversar estas clases. Y efectivamente estos son los extremos. Si l- sería mucho más fácil reconciliar ambas cosas, ¿cierto? Y efectivamente se puede, como dice Pablo, hablar la verdad en amor y practicar el amor en verdad, ¿cierto? Y Cristo es la imagen de esto. Es decir, Cristo, no sé, por ejemplo, cuando habla con la mujer samaritana, qué mayor expresión de amor, ¿o no? Pero Él no dejó a un lado la verdad, es decir, de que ella necesitaba ser confrontada con su pecado, ¿cierto? Cuando se le lleva a la mujer adúltera también, es decir, Cristo ejercita el amor, pero también le dice, vete y no peques más, que es la última frase que olvidamos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, podemos seguir a Cristo conjugando estas dos verdades, la verdad y el amor. Y eso es lo que queremos en este curso. Alguien que aquí Consuelo también me respondió, dice ella, ¿por qué? Porque no han entendido ninguna de las dos, es decir, ni el amor ni la sana doctrina, que son indisolubles. Perfecto, yo creo que una muy buena respuesta, ¿verdad? De que, ¿por qué no entienden? No han entendido lo que es efectivamente el amor desde una perspectiva bíblica y la sana doctrina. Ya, sigamos. Idea principal. Idea principal. En la iglesia, la sana doctrina es la base para nuestro amor unos por otros. Ya, en la iglesia, y entendemos en una iglesia bíblica, y yo creo que esta idea es muy interesante y es sencilla. La sana doctrina es la base para nuestro amor unos por otros, como lo mencionó el hermano Manuel. Y el amor es el objetivo de la sana doctrina. ¿Se dan cuenta el juego de la frase? La sana doctrina, es decir, la verdad bíblica, es la base para el amor unos por otros. Y el amor es el objetivo, el amor es hacia donde debe mirar la sana doctrina. Y ahí es cuando conjugamos estas dos verdades y son esenciales para la iglesia. Entonces, en una iglesia bíblica, la verdad, la sana doctrina, es el fundamento para poder amarnos unos a otros de la manera correcta. Y el amor es el objetivo, es decir, hacia dónde debe apuntar la sana doctrina. La sana doctrina no es hacernos cabezones, no es hacernos estos teólogos orgullosos y soberbios que muchas veces uno ve, ¿verdad? En instituto, en seminario, estas discusiones, ¿verdad? ¿Quién sabe más que el otro? ¿Quién ha leído más libros? No, porque ese no es el objetivo de la teología o la sana doctrina. El objetivo de la verdad es el amor. Es decir, hacia allá apuntamos. ¿Por qué yo estoy
estoy en este curso para amar de mejor manera y para que esto sea la base de nuestro amor de unos por otros, ¿ya? Profundizando, aquí obviamente elegimos un texto, hay muchos más los que yo les leí, pero aquí quiere profundizar nuestro curso en la segunda epístola de Juan, la segunda carta. Funde o mezcla poderosamente el amor y la sana doctrina. Es una carta muy cortita, así que considerémosla toda. ¿Ya? Están los otros textos. Espero que no sé cuánto leyeron la segunda carta de Juan. Espero que varios. Ahí veo manitos levantadas, muy bien. Me gustan esas manitos levantadas. Era cortita la segunda carta. Miguel ahí tiene el dedito para arriba, no está con video, pero si usted quiere levantar el dedito, muy bien. Mire, aquí tenemos la segunda carta de Juan, perdón, y yo la voy a leer rápidamente para que podamos después, usted me ayude a responder las preguntas. ¿Ya? Segunda carta de Juan no, tiene un puro capítulo, así que verso 1 dice, el anciano, que sería Juan el apóstol en este caso, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Primera vez que las mezcla Juan aquí, o sea, la primera mención. Yo los amo a ustedes en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Ya aquí está el saludo de Juan y mire cómo termina, en verdad y en amor. Aquí están conjugados los dos conceptos. Mucho me regocijé. Porque, versículo 4, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, oh señora, no como escribiendo tu nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Probablemente se refiere al principio no de Génesis, sino al principio del encuentro con Cristo, de los primeros años ahí del Evangelio. Este es el mandamiento, que nos amemos unos a otros. Versículo 6. Y este es el amor. ¿Cuál es el amor? Que andemos según su verdad, según sus mandamientos, sus enseñanzas. Este es el amor para Juan. Este es el mandamiento, que andéis en amor, que caminen, que actúen en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y mire ahora lo que advierte, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Aquí estamos viendo entonces una falsa doctrina, una falsa enseñanza. ¿Y qué dice esta falsa enseñanza? Estos falsos maestros confiesan que Jesucristo no es Dios, si lo vemos desde una perspectiva aquí positiva, ¿verdad? Eliminando el no. ¿Qué es lo que confiesan ellos? Que Jesucristo no ha venido en carne o no se hizo hombre humano. Versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, ¿de qué? Que no persevera en la doctrina de Cristo, se fija, la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios, no lo tiene. El que persevera en la doctrina de Cristo, sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. Se fija que a veces preguntamos nosotros, pastor, ¿qué evidencia hay de que yo soy o no soy hijo de Dios de mi salvación? Otra vez, no son los sentimientos, sino lo que usted está haciendo, no. Usted ama a su hermano, usted la aborrece, usted los odia, usted vive por ellos, usted se extravió de la doctrina de Cristo, está perseverando en la doctrina de Cristo. Son evidencias objetivas de que usted tiene al Padre o no tiene al Padre. Versículo 10, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, mire, ¿alguien puede acusar a Juan de no ser amoroso? Sí, ¿qué es lo que nos reveló en su evangelio? Lo que nos dice acá. Pero mire la verdad, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Y usted sabe lo que dice en su primera carta, en la tercera carta, es un hombre amoroso, está hablando del amor, pero
La verdad, hermanos, fija los límites del amor. Entiendo, ¿no? La verdad, la doctrina le da límites al amor. Por eso que está esta discusión, por ejemplo, disculpe que me salga un poco del, de la clase, está este tema del amor homosexual, de esta o adopción homoparental. Y yo sé que usted tal vez ha escuchado muchas razones buenas, bonitas de esto, pero este amor entre dos hombres o entre dos mujeres o entre un hombre y un animal o entre esta mujer que se casó con la Torre Eiffel, ¿verdad? Que se casó simbólicamente con la Torre Eiffel, o esta mujer otra que se casó con una estación de trenes, no sé, en Londres. Bueno, qué le pone límites al amor? La verdad. ¿Se fija o no? La verdad es la que dice hasta aquí llega lo que Dios denomina amor. Y después dice versículo 11, porque el que le dice a estos falsos maestros que decían que Cristo no había venido en forma humana, participa de sus malas obras. ¿Ya? Bien, pues pasemos a los ejercicios. Yo quiero que usted me ayude a contestar. No puedo darle la oportunidad a todos porque ya vimos que no podemos avanzar. Número 1. ¿Quién ama a esta iglesia local y por qué? Según lo que usted leyó o lo que yo leí. ¿Quién ama? ¿Quién le dice a esta iglesia? Bueno, voy a leer lo que dice a continuación. Es probable que la señora elegida y sus hijos, en el versículo 1, sea simplemente una manera de referirse a la iglesia local a la que Juan le estaba escribiendo y que los hijos serían los miembros, ¿ya? Pero la verdad que hay discusión. Si interpretamos literalmente la segunda carta, Pablo le está escribiendo a una mujer, a una señora que tiene hijos, una mujer cristiana, y que ella, esta mujer, está dueña de casa probablemente, y sus hijos están andando en la verdad y que podrían exponerse a recibir a falsos maestros y falsa enseñanza en su casa. ¿Ya? Así que independiente de cuál sea su interpretación, ¿quién ama a esta mujer o a esta iglesia local y por qué? ¿Quién tiene una respuesta en sus apuntes? ¿Quién ama a esta mujer o a esta iglesia y a los hijos o a los miembros? Hermano Uriel. A ver, si no me equivoco, aquí se está refiriendo a Cristo, ama a la iglesia, me imagino a sus hijos, eh, a una iglesia sana en doctrina y en amor, ¿no? Porque esa es la que permanece para siempre, según el texto. Eso es mi opinión, no sé si está bien. Ya, pero mire, hermano Oriel, yo entiendo lo que usted dice y es verdad. Es decir, efectivamente, Cristo, como lo dice el Evangelio, Él ama a los que permanecen en la verdad. Pero si usted lee el versículo 1, ¿quién ama a esta señora y a sus hijos? Mire el versículo 1. ¿Está ahí, hermano Oriel? Sí, sí, Ah, ya. Fíjese, mire, ¿quién ama a esta señora elegida y a sus hijos? el apóstol, aquí está hablando él, ¿cierto? El apóstol, ¿no es cierto? Él dice a quienes, la señora y sus hijos, yo amo en la verdad. ¿Y quién además les ama a esta familia o a esta iglesia? Dice, no solo yo, Los hijos. sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Se fija? Entonces, obviamente está bien, hermano Oriel, Cristo ama a sus elegidos, ama a su iglesia, a quienes permanecen en la verdad, pero también nos dice Juan que Él le ama en la verdad, y no solo Él, sino que también nosotros, si estamos en la verdad, le hemos conocido y le amamos. Ahora, ¿por qué motivo? ¿Quién otro puede responder acá por qué motivo Juan y otros aman a esta familia o a esta iglesia? Pastor. ¿Sí? Hermana Patricia. Sí, yo, bueno, no sé, pero puse porque, bueno, el anciano el que se refería primero, ¿cierto? Sí. El anciano Juan. El apóstol. ¿Ya? Sí. Y porque
dice, porque conocemos la verdad que está en nosotros, y la verdad es Jesucristo. Muy bien, hermana Patricia. Aquí entonces el versículo 2 dice que toda esta relación de amor, esta relación de amor filial, de amor ágape, se produce por la verdad que permanece en ellos, en nosotros, y estará para siempre con nosotros. Así que vamos a ver aquí nuestros apuntes, ¿ya? Que está expresado de esta manera. Gracias, hermano Oriel y hermana Patricia, por participar. Dice, según el versículo 1, lo está viendo en pantalla ahí, según el verso 1, Juan, y todos los que aman la verdad, aman esta iglesia local o a esta familia debido a la verdad que creen en común, la verdad que permanece en ellos. Es decir, el fundamento del amor filial entre estos hermanos y esta familia es la verdad. Ellos no se aman porque les dio la gana amarse. ¿Qué es lo que los une? ¿Qué es lo que los... no sé cómo expresarlo ahí de manera más gráfica, lo que los une, lo que los mantiene pegados en este amor es la verdad que creen en común. ¿Piensan todos eso o no? ¿O podríamos estar equivocados en la respuesta? Recuerde que puede disentir, ¿ya? Es una clase, no es un mensaje ni un sermón donde ahí estamos todos escuchando. Ya, vuelvo a leer. Ya el anciano, la señora elegida, a quienes yo amo, y no solo yo, sino todos los que han conocido, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y como dijo la hermana Patricia, efectivamente Cristo es la única verdad acá que permanece en ellos. Bien, segunda pregunta, vayamos allá. O segunda reflexión acá, número 2. ¿Qué mandamiento le da Juan a la iglesia en los versículos 5 y 6? ¿Qué mandamiento le da Juan a la iglesia en los versículos 5 y 6 de esta carta? ¿Qué mandamiento? A ver si me puede responder alguien diferente a los que ya participaron. Hermana Vidalia, ahí veo su mano. Lea por favor versículos 5 y 6 primero, para que saquemos de ahí la respuesta. Ahí dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según los mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Pastor, lo que usted dice, la pregunta es... La pregunta es, ¿qué mandamiento le da Juan a la iglesia o a esta familia? Ahí los versículos 5 y 6. ¿Qué mandamiento le da? Usted lo leyó recién. Que nos amemos los unos a los otros. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Dice al final del versículo 5, que nos amemos unos a otros. A ¿ya? los otros. Y después el versículo 6 vuelve a repetir, este es el mandamiento, que andéis en amor. En amor. Ya, perfecto. ¿Alguien quiere aportar algo más a esta pregunta? Pastor. Sí, Claudio. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Claudio. Hola, hermano, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, pastor, mire, quería un pequeño comentario al respecto. Yo recuerdo cuando yo nací en el Señor, en el año 2001, en la Iglesia Bautista de Nueva York, con el pastor Elías Guanulaf. Yo me daba cuenta que allá eran muy doctrinales. Había mucha doctrina, me acuerdo, pastor, de soterología, eclesiología, neumatología, angiología, porque la mayoría de los miembros de la Iglesia, sobre 50%, eran todos estudiantes del IBP Argentina, del Instituto Bíblico Palabra de Vida, y muchos de ellos habían sido adoctrinados y enseñados por Luis Palau, por el escritor cristiano Dwight Pentecost, que una vez leí un libro de él muy bueno, y el pastor se fue dando cuenta de eso, un poco, que tenía que haber un equilibrio en esto, y lo que él ingenió y lo que gestó fue que al principio de la reunión, los días domingos,
se cantaba un himno y después él daba 5 minutos para saludarse entre uno y otro hermano, un abrazo, una estrecha de mano. Y con eso él fue fomentando un poco el amor ágape, el amor de entrega, no el amor eros, obviamente, sino que el amor ágape. Y yo, pastor, en lo personal, igual luché mucho con esto, bastante tiempo con el tema del amor, hacer el amor práctico. Pero yo tuve un mentor muy bueno que era Víctor Joel, un amigo mío, que él siempre me decía: Claudio, el amor es práctica, amor práctico. Y vuelvo a reiterar, pastor, sí, he luchado mucho con esto, de ser un poco más ágape, de entregar más, de ayudar más y hacer el amor práctico, no tanta doctrina, porque a veces la doctrina mata mucho, sino que equilibrar las dos áreas, tanto como una persona doctrinal y una persona amorosa. Y en este tiempo yo he visto en mi persona aplicar más el tema del ágape, aparte de la doctrina también el amor ágape, pastor. Y me llamó la atención lo que hacía el pastor Elías. Después de un tiempo él se dio cuenta que faltaba un poco más ese plus y dio tiempo para que los hermanos nos saludáramos en medio del culto. Eso, pastor. Gracias. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio, ahí por tu respuesta. Así que si vamos nosotros acá a nuestro texto, versículos 5 y 6, como dijo ahí nuestra hermana Vidalia, el nuevo mandamiento que Juan le da a la iglesia, en los versículos 5 y 6, es amarse unos a otros. ¿Qué significa esto? Obedecer los mandamientos de Dios. Obedecer los mandamientos de Dios, porque así lo dice otra vez, versículos 5 y 6, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos o según su enseñanza. Ya, vayamos a la pregunta número 3 ahora, el tercer punto. Aquí hay una advertencia, instrucción. ¿Contra qué advierte Juan a la iglesia en los versículos del 7 al 11? ¿Contra qué advierte Juan a la iglesia en los versículos del 7 al 11? Y segundo, ¿cómo instruye a la iglesia para que traten a estos individuos? Así que hay dos preguntas acá. Así que la persona que quiera contestar, que lea también, por favor, los versículos 7 al 11. Hermano Augusto, usted había levantado su mano. ¿Puede leer usted, por favor, los versículos 7 al 11? ¿Tiene ahí la Biblia, hermano? Sí, por supuesto. Por favor. Ya. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Bien, gracias, hermano Augusto. ¿Se atreve ahí a ayudarnos contra qué advierte Juan a la iglesia en estos versículos? Contra los engañadores que traen las falsas doctrinas. Perfecto, así es. Juan entonces advierte contra ellos. ¿Y cuál es la doctrina que traerían estos falsos maestros? ¿Qué enseñanza? Que Cristo no vino a salvarnos, lo que no se hizo hombre. Ya. ¿Quería agregar algo más, hermano Augusto? La instrucción que deja es que no lo recibamos. Y de esa forma no participamos en las doctrinas falsas de ellos. Muy bien, gracias, hermano Augusto. Está claro, ¿cierto?, la instrucción de Juan. Y claro, para los que somos más amorosos, ¿verdad? Los que somos así más corazón de abuelita, es complejo, ¿cierto? Ahora, obviamente, si se refiere a una iglesia, como dicen algunos intérpretes, si Juan le estaría hablando metafóricamente a una iglesia, claro, tiene sentido, ¿no? Es decir, ya, nosotros como dueños de casa, los ancianos, los diáconos, y ustedes son los hijos, entre comillas, ¿usted le gustaría que nosotros dejáramos entrar a un predicador de falsa doctrina?
a la casa que sería nuestro templo y que les hablara a ustedes, les enseñara plácidamente y nosotros ahí escondiditos, calladitos, con vergüenza, con amor, porque diríamos, no, hay que recibirlo. Examinemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. ¿Qué pensarían ustedes como hijos? Pastor. Sí, hermano Manuel. Bueno, antes que usted un poco explicara esto o hiciera la pregunta, yo igual quería hacer una pregunta, porque quizás puede quizás confundirnos un poco. O sea, el texto es claro, ¿cierto? Tenemos que no recibirlo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona, no sé, un testigo de Jehová, por ejemplo, o un mormón? Estoy mirando a un ex, un mormón. Eh, eh, o sea, yo creo saber lo que haría, no lo echaría. Si me da la oportunidad de predicarle el evangelio, creo que no le diría, no, sale. Yo creo que tiene relación más con lo que usted dice, con lo que trató de aclarar después, que es, claro, que llegue a nuestra iglesia, que intentamos tener una sana doctrina y que venga alguien que tuvo una visión, un sueño y comience a hablar cosas que no están en la escritura. Entonces, para que nos quede un poquito más claro, cómo usted lo haría o cómo cree que deberíamos hacerlo? O si no se aplica directamente a este caso, cuando es no sé, un vecino que es testigo de Jehová y que necesita a Cristo, por ejemplo. Gracias, hermano, por su pregunta. Pastor, Sí, Claudio. Pastor, bien cortito en base a lo que dice el hermano Manuel, muy buena pregunta. De hecho, hay un texto que dice el Señor, el que viene a mí yo no lo echo fuera. ¿Cómo abordar ese tema? ¿Cómo abordarlo? Es como bien controversial. Si nos vamos, el texto es claro, como dice el hermano Manuel, pero si nos vamos cuando el Señor dice, el que viene a mí no lo echo fuera, ¿cómo lo abordamos? Porque a mí tiempo atrás me tocó hablar con unos mormones y igual yo le hablé al Señor, pero ahora que entren a la casa, esa es la gran pregunta, Pastor. Ya, Claudio, tú estás dando un texto ahí. ¿Quién está diciendo esa frase? ¿El que a mí viene no le echo fuera? ¿Es un dueño de casa, un pastor o es alguien más? ¿Quién dice el que a mí viene no le echo fuera? El Señor. Ya. Ahí obviamente hay una diferencia clara porque lo que dice Juan está hablando o una iglesia o una casa en particular, ¿cierto? De recibir a falsos maestros. Se supone que estos falsos maestros van con la intención no de recibir, no están buscando a Cristo, ¿cierto? Sí, ok. No están buscando a Cristo, ni siquiera están buscando ser enseñados. Los falsos maestros, voy a silenciarte un poquito que la tele está muy fuerte ahí, Claudio. ¿Ya? Sí, en la tarea fuerte que sí, ahora sí. Sí. Entonces, el falso maestro aquí, y para responder las dos preguntas, los falsos maestros llegan a una iglesia o están entrando a la iglesia para persuadir a los hermanos de su propia enseñanza, ¿ya? Así que aquí tenemos que entender, los falsos maestros no son palomas, ¿ya? Son lobos vestidos de ovejas. Y yo creo que el mejor ejemplo sería cómo enfrentó Cristo esta disyuntiva. Vemos a Cristo hablando tiernamente, hablando entre comillas, amorosa o amablemente con aquellos, como mencionó ese texto Claudio, que iban a Él buscándole, dispuestos a ser enseñados. Pero Cristo se expresó de diferente manera con los fariseos, ¿se recuerdan? Con los escribas. Incluso cuando fue al templo, ¿se recuerdan cómo expulsó a los ladrones, a los cambistas, a los especuladores? Porque eso era lo que eran estos personajes. Especulaban con el dinero, con la mercadería, con los pobres judíos que venían de 100, 200 kilómetros a comprar un corderito, porque no podían andar con el cordero. Entonces Cristo fue sumamente celoso cuando se enfrentó a aquellos
que venían a imponer su falsa enseñanza. Entonces, de alguna manera, hermano Manuel, a mí me ha sucedido, si por ejemplo viene aquí un testigo de Jehová, yo le abriría la puerta, no sé si lo invitaría al comedor, como están los tiempos, yo no sé si abriría mi hogar y la intimidad de mi hogar a gente que no conozco, ¿ya? Pero sí, uno puede hacerlo aquí en el antejardín, por lo menos lo que yo haría, ¿ya? No estoy diciendo que ustedes lo hagan igual, pero en el antejardín hay sombrita, incluso unos asientitos, y puede que los vecinos me escuchen también ahí con el evangelio si están copuchando, ¿ya? Así que mato dos pájaros de un tiro. Ahora, una cosa es yo recibirles, y yo creo que usted lo sabe, ¿cierto, hermano Manuel? Es recibirles y dejar que ellos me prediquen a mí, y otra cosa es yo recibirles y de alguna manera tratar yo de exponerles el evangelio. Y ahí hay una clara diferencia entre recibir a los falsos maestros que me enseñen y me persuadan, y otra es yo de alguna manera, con sabiduría y prudencia, hacer preguntas y permitir llevarlos al evangelio. ¿Se fija o no? Ahora, esto yo no se lo recomendaría a un nuevo creyente ni a un nuevo convertido. Por eso que a veces uno tiene que dar estas instrucciones, ¿verdad?, generales. ¿Ya? Es como lo que pasa con la mascarilla. Si dijeran, bueno, la mascarilla es opcional, la mayoría no lo usaría, ¿cierto? Entonces uno tiene que hacer un mandato general. Así que diferente cuando son familiares también. Si hay un familiar que cree otra cosa o un vecino, uno puede enseñarle y para eso uno lo invita a tomar oncecita. Todos hemos invitado a alguien, ¿verdad? Un familiar que a lo mejor es católico, que a lo mejor es testigo de Jehová, que es mormón o lisa y llanamente es ateo. Pero otra cosa es permitir que vengan ellos y yo presentar a mi familia y dejar que ellos sean los que tomen el control de la enseñanza o de la conversación, porque ahí obviamente yo estaría no cumpliendo mi rol de padre, de protector de mi casa y también de mi iglesia. No sé si eso les sirve, hermano. Ya, entonces obviamente si yo sé que no estoy fuerte en estas cosas, y otro consejo también, esto no se trata de discutir, por ejemplo, con un testigo de Jehová. ¿Ya? Cuando uno es joven, uno trata de imponer, ¿verdad? Y de ganar el debate. Pero hay un muy buen consejo que uno no debe querer ganar el debate. Lo que uno debe hacer es presentar a Cristo. Creo que la otra vez lo conversamos con la hermana Betsy, ¿verdad? Cuando hizo una pregunta, ¿cómo lo hacía ella con sus pacientes en el hospital? Bueno, no es tratar de derrotarlos, ni sus argumentos, sino presentarles a Dios, al Dios de la Biblia, presentar la condición caída del hombre sin esperanza, presentar a Cristo como nuestro único camino de reconciliación y que ellos deben responder en arrepentimiento y fe. Y eso se puede hacer con cualquier persona que no profese nuestra fe, pero con amor y con prudencia. ¿Ya? Pero aquí el texto está hablando de falsos maestros, es decir, de hombres que vienen a convencer a la señora elegida, a sus hijos, y que están, mire, si es cosa que ustedes lean Gálatas, en Gálatas, ¿qué es lo que dice Pablo? Estoy maravillado de que ustedes tan rápido se fueron con estos hombres. Y estos hombres obviamente no entraban para ser enseñados, sino para engañar a la iglesia. Así que muy buena respuesta ahí, hermano Augusto, y también las preguntas que hicieron mis hermanos. Aquí Pastor, tengo... Sí, hermano Augusto. lo otro que yo igual entiendo por cuando Juan dice ahí que no le den la bienvenida, es, nosotros sabemos que cuando viene alguien a la casa y nos gusta que venga, nosotros le damos la bienvenida. Si Sí, nosotros vemos que alguien viene con esa intención de dar malas doctrinas y decimos, oh, bienvenido, nos gusta que venga, es porque la estamos aceptando. O sea, es diferente que nosotros aceptemos una vez que venga y nos diga lo que quiera decir o que nosotros le tratemos de enseñar. Pero si él vuelve y nosotros le volvemos a decir bienvenido, ahí ya como que estaríamos participando de lo que él nos trae. exactamente. Gracias, hermano Augusto. Bueno, yo obviamente quiero hacer también otro énfasis de que esto es muy diferente cuando uno participa en alguna actividad familiar, ¿verdad? De un desayuno, de una once, de un asado. Obviamente son otros contextos. Ahí nuestros familiares que no son creyentes, ellos nos vienen a enseñar falsa doctrina.
pero también son las instancias que tenemos como creyentes de poder mostrarles nuestro testimonio, ¿cierto? En un asado, demostrarles que no consumimos cierto tipo de cosas, que nuestro vocabulario es diferente y no estamos ahí predicando a biblazo en un asado, ¿verdad? No estamos ahí tirándole la cruz por la cabeza en un tiempo que podríamos hacerlo con sabiduría y con prudencia. Ya voy a presentarle aquí la respuesta. Al tiro les doy ahí la palabra. Dice, en el versículo 7 al 11, Juan advierte contra los falsos maestros. Les advierte contra falsos maestros, no contra familiares que quieren compartir con nosotros. Ya este es el contexto particular. Falsos maestros, lobos vestidos de ovejas, que lo que pretenden no es ni siquiera discutir, sino rapar, destruir la iglesia de Cristo. Es decir, aquellos, en este caso puntual, que no confiesan la venida de Jesucristo en la carne o como hombre, como ser humano. Juan instruye a la iglesia a estar en guardia, vigilante para protegerse contra esta falsa enseñanza y a mantenerse completamente separados de todos esos falsos maestros, incluyendo el no recibirles en sus casas o en sus templos o iglesias, o como se le llama el edificio donde se congregan. Hermana Evelyn, parece usted quería decir algo. Usted ya lo dijo, pastor. Lo que pasa es que igual con respecto a la instrucción que da el apóstol Juan, también dice, mirad por vosotros mismos, y es lo que usted dijo. Y eso a mí me enseña que también lo dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. Nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos a quien entra a nuestra casa y lo que enseña. Y para eso nosotros primero tenemos que ser instruidos con una sana doctrina. Segundo, tenemos que tener convicción de lo que hemos creído. Que nadie nos haga dudar ni tambalear. Eso también es importante. Eso usted ya lo había dicho, claro. Gracias, hermana. Muchas gracias. Pero al volver a hacer el énfasis, usted queda más claro, ¿verdad? Y nos ayuda. Y esto aquí estamos hablando del amor. Mire, aquí hay una aplicación muy práctica que se refiere a esto del ecumenismo, ¿verdad? De compartir con otras iglesias, con otra fe, con otras enseñanzas, ¿ya? Y es lo que ha sucedido en el mundo evangélico actual, donde, no sé, uno ve un pastor evangélico compartiendo la misa con un sacerdote católico. Y obviamente, ¿qué es lo que les impele, qué es lo que les fuerza a hacer esto? Es el amor. De hecho, Cristo dijo en Juan 17, ¿verdad? Que teníamos que ser uno. Pero aquí estamos dos cosas diferentes. Si entendemos la doctrina católica romana de la misa, de la hostia, que ellos están trayendo a Cristo físicamente, eso es la transubstanciación, su doctrina, y están sacrificando otra vez a Cristo en la misa, en la hostia. Están levantando eso. ¿Cómo un pastor evangélico que cree en el consumado es en la cruz una vez para siempre puede en aras del amor compartir esta herejía? ¿Se fija o no? Entonces, a esto se refiere Juan. Esta es la bienvenida y la verdad pone los límites. O yo, por ejemplo, en una reunión de bendición, no sé, de algún colegio, con un testigo de Jehová dándonos la mano cuando ellos niegan que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? O un mormón, a lo mejor alguien sabe eso, ¿verdad? Que cree que Jesús es un hijo y hermano de Lucifer, ¿verdad? Y que Adonai vino a tener relaciones sexuales con María y de ahí nació Jesús, que es igual a Lucifer. ¿Se fija o no? Entonces la verdad es la que pone límites al amor. Y esa verdad la encontramos en la Escritura, como nos dice aquí Juan. ¿Ya? Tenemos la pregunta 4. Ya, no sé si voy a... Sí, vamos a avanzar aquí con la 4 y ahí vamos a terminar, si no, vamos a quedar muy, muy cortitos. Ya ahí tenemos la pregunta 4, se las menciono al frente. Dice, observa que el versículo 7 comienza con la palabra ¿por qué? ¿Sí? Versículo 7 de la primera carta de Juan
dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Juan está exhortando específicamente a la iglesia a que se amen unos a otros. Versículos 4 al 6, ya lo tenemos claro. ¿Por qué? Pues, si cambiamos la palabra ¿por qué? Por pues muchos falsos maestros están tratando de engañarles con doctrina destructiva. Entonces, Pablo nos insta aún más a amarnos en base a la verdad, pues muchos falsos maestros están saliendo para engañar. Juan dice aquí en sus apuntes, evidentemente pensaba que la falsa doctrina de los engañadores suponía una seria amenaza para el amor mutuo de aquellos cristianos si llegaban a abrazar esta doctrina de que Cristo no era hombre, no tuvo cuerpo biológico, humano, sangre, hueso, etc. ¿Cómo podía, y aquí está la pregunta, cómo podía la falsa enseñanza minar o socavar el amor mutuo de los cristianos? Yo creo que una muy buena pregunta. Si Juan les advierte a ellos, ámense, pues hay engañadores, ¿cómo entonces puede la falsa doctrina socavar, minar, destruir el amor mutuo de los cristianos? No sé si alguien respondió esta pregunta que es un poquito más profunda. Puede hacerlo con un ejemplo práctico. ¿Cómo la falsa enseñanza, una falsa doctrina, puede minar o destruir el amor mutuo de los cristianos? Francisco levantó la manito. Adelante, Francisco Zambrano. Te escuchamos. Yo diría que hay dos consecuencias de esa falsa doctrina, y la primera es que Cristo, al ser completamente espíritu, se diferencia de nosotros que somos de carne, en que Él es completa virtud y nosotros somos completa maldad, que esa era la tradición de esta enseñanza griega, de lo material es malo, lo bueno es espiritual. Entonces nosotros no podemos llegar a ser como lo espiritual porque simplemente nuestra propia naturaleza nos niega esa obediencia, esa cercanía, ese sometimiento. Y lo segundo, que es consecuencia de lo anterior, es que, tal y como enseña la Escritura, nosotros tenemos un ejemplo en el Señor Jesucristo que sufrió tal y como nosotros, que pudo compadecerse, o sea, que un sumo sacerdote que, olvidé el versículo, pero que se puede compadecer de nosotros porque en su carne vivió todas estas cosas. Entonces, puede amar porque vivió las cosas que vivimos nosotros. No fue distinto a nosotros en su condición humana. Y eso, por lo tanto, nos puede motivar a que vemos en él un ejemplo y no simplemente un referente espiritual, que no es de distinta naturaleza que nosotros. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Ahí hay una consecuencia teológica, doctrinal y que obviamente afecta a la práctica o a la vida práctica de la iglesia y de los creyentes. Gracias, Francisco. ¿Alguien más contestó también esta pregunta? ¿Cómo puede la falsa doctrina minar o socavar el amor mutuo de los cristianos? ¿Alguien tiene algo en sus apuntes ahí que quiera aportar? Atrévase nomás, atrévase. Vamos, ¿quién se atreve? Pastor, la verdad que no sé si está bien mi respuesta, pero ¿cómo podía la falsa doctrina minar el amor mutuo? Sabemos que Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Y obviamente así también lo hizo con Eva, con mentiras. La mentira causa división, contiendas, disensión, confusión. No sé si por ahí va la respuesta. Hermana, ¿puede volver a repetir las últimas palabras que dijo? ¿Qué es lo que produce esto? Que justo ahí se produjo como un salto. Bueno, la mentira causa división entre hermanos, confusión entre hermanos, contiendas,
disensiones. Ya, muy bien. Ahí hay palabras como bien prácticas, ¿verdad? Causa división, causa confusión y contiendas cuando hay una falsa enseñanza, ¿ya? Que en este caso, en el caso de ellos, estaba relacionado con la doctrina de Cristo, ¿cierto? Pero hoy día tenemos muchas falsas doctrinas que minan el amor. Gracias, hermana, porque eso produce división, confusión y también contienda. ¿Alguien más, por favor, que quiera aportar? Bueno, yo voy a aportar algo acá Miguel. que yo le puse. Eh, Creo que cuando nosotros no tenemos la convicción de andar en la verdad, entonces eso abre una puerta a que nosotros no nos confundamos. Entonces, el no andar en verdad es como andar no en la luz. Entonces, es fácil que alguien entre y nos lleve y nos saque de la verdad. Ya. ¿Puedes repetir la última frase, Miguel, por favor? ¿Qué dijiste? Que nos saquen de la verdad. Cuando nosotros andamos en tiniebla y no andamos en la verdad o no la conocemos y no permanecemos en ella, es fácil que alguien nos saque de eso y nos lleve a lo que es la falsa doctrina. Muy bien, gracias Miguel ahí también por tu aporte, muy buenas respuestas ahí nuestros tres hermanos Francisco, Evelyn y Miguel. Daniela aquí responde, estaba Daniela también. Dice, no puede a menos que nosotros lo permitamos. ¿Tú te refieres, Daniela, a que la falsa doctrina no podría afectarnos a menos que nosotros lo permitamos? Eso es lo que quieres decir, ¿o no? Exacto, claro. Sí, efectivamente en Gálatas sucedió este gran problema porque los Gálatas se lo permitieron a los falsos maestros. Por eso Pablo le dice, estoy maravillado, estoy anonadado de cuán rápido ustedes escucharon a estos falsos maestros. Miren lo que dice acá nuestra respuesta a esta pregunta, la respuesta a nuestros apuntes, ¿ya? Dice, la falsa enseñanza, en este caso cualquier falsa enseñanza, puede minar o socavar el amor de los cristianos unos por otros, porque la verdad que tenemos en común, yo voy a poner entre paréntesis el Evangelio, esta verdad que tenemos en común es la base de nuestro amor los unos por los otros y la razón para el mismo. Si nos apartamos de la verdad, nos apartamos de lo que nos une en amor, que es el Evangelio. ¿Ya? La falsa enseñanza también puede minar el amor mutuo entre los hermanos de la iglesia, debido a que la falsa enseñanza siempre acaba produciendo vidas impías o vidas pecaminosas. La falsa enseñanza, vuelvo a repetir, puede minar el amor mutuo debido a que la falsa enseñanza siempre acaba produciendo vidas impías. Esa es la razón por la que Juan advierte a la iglesia a no participar en las malas obras. ¿Se dieron cuenta de ese detalle que lo dice la carta de Juan? Que le dice a la iglesia o a la familia a no participar de las malas obras de los falsos maestros. Es decir, la falsa enseñanza también tiene malas obras, no es solamente algo teórico. Y en amarillo al final, la falsa enseñanza en sí misma es una obra mala y de manera inevitable conduce a más obras malas. ¿Ya? Mire, es solamente el ejemplo acá, un ejemplo real. Yo les mencioné hace un tiempo aquí lo que ha sucedido con este apologista Rabí Zacarías, ya un ministerio mundial, multitudinario, y una vez muerto se descubrió que él tenía una doble vida, ya una vida lujuriosa, inmoral, de infidelidad, adulterio, etc. ¿Y eso qué es lo que termina produciendo en el ministerio que él tenía? Que el ministerio está prácticamente destruido, es decir, ya no tienen testimonio ellos para llevar conferencias de apología, de defensa del Evangelio al mundo.
Es decir, ¿qué es lo que trajo una falsa enseñanza? Y recuerda, la falsa enseñanza no es solo teológica, ¿ya? No es solamente lo que vemos aquí en Juan, la doctrina de Cristo, no, es que la falsa enseñanza se puede referir al matrimonio, se puede referir a la relación entre padres e hijos, a lo que enseñan o cómo viven los pastores. Hace unos meses atrás, yo no sé si usted ha escuchado este ministerio de Hillsong, que se le conoce como ministerio musical, pero son iglesias, ¿ya? Es como una denominación mundial, tiene su base en Australia y ellos han desparramado iglesias por Estados Unidos de Hillsong, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace Hillsong? Produce grupos musicales y todos los jóvenes lo siguen y lo cantan y etc. Pero uno de los pastores más conocidos, Carlos Lenz, parece, o Carl Lenz, él era el pastor de Justin Bieber, ¿se recuerdan? De Oprah Winfrey también, de esta presentadora afroamericana en Estados Unidos. Pero un pastor así de 2 metros, con jeans apitillados, roto en la rodilla, tatuajes, con lentes de marca y predicando. Todo el mundo lo amaba al pastor. Y una falsa enseñanza, una enseñanza carismática. No hay púlpitos. ¿Por qué? Porque el púlpito, ¿a qué hace referencia? A doctrina, a Biblia. Así que si usted va a una iglesia donde no hay púlpito, sospeche. Ya sospecha el tiro. Y que los pastores se mueven por delante, ¿verdad? Y no hay púlpito, nada. Eso ya es sospechoso. Bueno, ¿y qué pasó con este hombre? También tenía una doble vida, engañó a su esposa, tomó una identidad falsa para estar con otras mujeres. ¿Y qué termina haciendo con su congregación? Se destruye. Otro matrimonio de Hillsong en otro estado de Estados Unidos, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a utilizar las ofrendas de la iglesia. Ellos ya tenían un sueldo, pero aparte del sueldo que le daban a la iglesia, empezaban a utilizar otras cosas, otras plata, para darse una vida de lujo, en cruceros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? La iglesia madre en Australia tuvo que cerrar la congregación durante un tiempo, allá en Dallas, si mal no recuerdo. ¿Se fija o no? Lo que produce la falsa enseñanza produce vidas impías, y estas vidas impías terminan destruyendo la comunión, el amor de los unos por los otros. ¿Se fija o no? Entonces, la falsa enseñanza, la sana doctrina, cuando entra, y yo quiero referirme a los pastores, ¿verdad? No quiero tirar palos para otros, sino precisamente a la responsabilidad que tenemos nosotros. Cuando entra la falsa enseñanza en la vida de un pastor o de un maestro, aquí estoy viendo a Francisco que enseñó ayer, al hermano Manuel Alarcón, está el hermano Hugo, hermano Oriel en su minuto ha enseñado también en los varones, a Moisés. Cuando entra la falsa enseñanza, eso nos va a llevar tarde o temprano a una vida impía, y esa vida impía siempre termina revelándose, mostrándose, y va a destruir una iglesia. Por eso, ojo, cuando uno tiene estos pastores legalistas, ¿verdad?, que están tan preocupados del pecado de otro y están continuamente ahí persiguiendo, ¿verdad? Generalmente hay algo en la vida legalista o autoritaria de estos hombres. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina lleva vidas impías y esa termina minando el amor entre los hermanos y corrompiendo las iglesias. Bien, llegamos hasta la pregunta número 4, nos faltan varias más para la próxima semana. ¿Quiere hacer alguna pregunta o comentar algo usted, alumno o alumna? Pastor, Claudio. una pregunta bíblica, bajo su perspectiva o concepción. El famoso predicador carismático, el Cash Luna y el Benny Hinn, ¿para usted estos simplemente son impíos inconversos o tendrán a Cristo en su corazón o simplemente son impíos? Bueno, yo no, nosotros no tenemos los ojos de fuego que tiene Cristo ahí en Apocalipsis, que puede penetrar los corazones de las personas, ¿verdad? Cristo solamente tiene esos ojos
metafóricamente hablando, que puede penetrar y Él puede escudriñar y solo Él escudriña los corazones y las iglesias. Pero obviamente todo el Nuevo Testamento no habla de los frutos o de las... Sí, de los frutos, porque Cristo habla, ¿verdad? ¿Cómo conoceréis tú a los falsos maestros? O como le dice Cristo, ¿verdad? ¿Cómo conocerán ustedes a los falsos maestros? Por sus frutos. Y evidentemente, cuando hay una falsa enseñanza, cuando hay un énfasis desmedido en las viandas, es decir, en el dinero, en percibir, en buscar la chequera, en buscar los recursos materiales de las ovejas, uno humanamente podría dar un veredicto de que sus frutos evidencian que son árboles, no recuerdo las palabras de Cristo ahí, árboles muertos o árboles o malos árboles, ya por sus frutos los conoceré. Pero eso es una opinión mía. Yo creo que evidentemente la doctrina es una señal, como dice Juan, de que si tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún aporte para terminar hoy día? Pastor, ¿puedo hacer una consulta? No sé si un aporte para la clase, pero quiero saber una cosa. Lo que pasa es que yo me gusta mucho cantar y yo escucho a Jaime Murrell. Él es un cantante norteamericano que falleció hace poco, hace como un par de meses atrás, de COVID. Me gustan mucho las alabanzas de él, más allá de las que se cantan en la iglesia y que son más comunes y todo lo demás. Entonces, quería saber con respecto a, igual hay otro pastor que canta que es muy conocido, pero ¿qué piensa usted de eso? Honestamente no conozco a quien me mencionó, Jorge o Jaime Murriel. Murrell. Sí, no lo conozco, hermana. De verdad que, aunque siempre trato de estar informado, pero no sé quién puede ser, no lo tengo en mi mente ni gráficamente, ni tampoco haberlo escuchado. A lo mejor alguna vez he escuchado en alguna radio cristiana por ahí alguna canción de él, pero no sé quién es él, si es pastor, no he escuchado sus canciones, así que no podría decirle qué es lo que pienso porque de verdad no lo conozco, no. A lo mejor soy muy ignorante del círculo de música evangélica, pero no lo conozco, hermana, lo lamento. Voy a tratar de buscar, a buscarlo ahí en YouTube o en internet. Ya, es buen profe, gracias. Sí, no, es que, o sea, yo podría decirle de otros, pero él de verdad que no lo conozco. No lo conozco, Jaime o Jorge Muriel. Lo voy a buscar para ver si le puedo dar una opinión, ¿ya? Pero ahora, si quizás puedo ayudarle en algo, y que esto es independiente del cantante o del grupo que uno escuche, es que la música, al igual que lo que estamos estudiando, tiene que estar basada en la verdad bíblica, ¿ya? Lo dice Pablo en Efesios y Colosenses, que en los salmos, los cánticos, los cánticos espirituales, salmos e himnos deben estar basados en la verdad. Por lo tanto, incluso de una iglesia conservadora, bíblica, usted debe analizar la letra de la música en base si se ajusta o no se ajusta a la escritura. Yo creo que ese es un principio que le va a servir para cualquier cantante. Entonces, si usted escucha una canción, una música que le gusta por el ritmo, la melodía, bueno, usted debe analizar su letra y si la letra se ajusta a la doctrina bíblica, bueno, ahí usted puede dar su propio veredicto, ¿ya? Pero la música, como cualquier otra práctica en la vida, debe ajustarse a la regla que es la sana doctrina o la escritura. Yo creo que eso le puede ayudar más de que si opino un cantante o no. Sí, no, decía, era como que me introdujera lo que me acaba de decir. Eso me sirve mucho a mí, eso. Qué bueno, ahí fuimos avanzando un poquito. Y eso es para todos, yo sé que a todos les gusta cantar y escuchar, ¿ya? Tienen que todos siempre analizarlo como lo hacían los hermanos bereanos. Incluso si usted me escucha a mí enseñar, o a Francisco, a Manuel, o a Moisés, o a Hugo, o a Cristian, usted debe estar con la Biblia abierta
y ahí ver si efectivamente nos ajustamos o no a la Escritura.